Bienvenidos nuevamente. Miren, qué impresionante. Ya estamos en la semana 22 de nuestro podcast ACE. Y el día de hoy les traigo una historia sensacional. La historia se llama Nada detuvo a Sophie. Esta es la historia de la inquebrantable matemática Sophie Germain. ¿Están listos para convertirse en detectives de la comprensión? Muy bien, síganme. ¿Conoces a alguien que sea imparable cuando se trata de lograr sus sueños? Hoy vamos a leer una historia sobre una mujer joven y los desafíos que superó mientras trabajaba arduamente para lograr sus sueños y hacer lo que amaba. Comencemos a leer para descubrir cómo superó esos desafíos. Pero antes vamos a aprender un importante vocabulario que nos ayudará a comprender esta historia. La primera palabra es cedieron. Cedieron significa dar a alguien el derecho de hacer algo. Un sinónimo es aceptar y un antónimo podría ser prohibir o abstener o incluso evitar. La siguiente palabra es prodigio. Un prodigio es una persona especialmente joven con habilidades, talentos excepcionales. Algunos sinónimos son genio, mente maestra, único, y algunos antónimos son ordinario y promedio. La siguiente palabra es agazapada. Agazapada significa esconderse u ocultarse. Un sinónimo es esconderse y algunos antónimos son expuesto y afuera. Por último, tenemos ecuaciones. Una ecuación es una declaración de que los valores de dos expresiones matemáticas son iguales. Un sinónimo es cálculo y no tenemos antónimos. Muy bien, ya que aprendimos estas palabras ahora, envía un mensaje de texto con POT 22 al 866-903-2545 para empezar con las preguntas. Y aquí tienes la primera pregunta del vocabulario. ¿Qué palabra es sinónimo de prodigio? A. Normalidad. B. Genio. C. Aburrido. D. Regularidad. Envía A, B, C o D. La siguiente pregunta dice así. ¿Qué palabra o palabras ayudan al lector a comprender la definición de la palabra cedieron? A. Arrebatar. B. Permitir. C. Restringir de. D. Ignorar. Nuevamente, envía A, B, C o D. Muy bien, ya que aprendimos nuestro vocabulario, ahora vamos a leer la historia. Nada detuvo a Sophie. Hace mucho tiempo en París, había una chica llamada Sophie Germain, que sabía que las matemáticas podían hacer más que solo medir seda y usarse para las cuentas del taller de su padre. En aquel entonces, las personas se burlaban de las chicas que pensaban en cualquier cosa más seria que no fuera listones para el cabello o qué música tocar en el pianoforte. Pero nada detuvo a Sophie. Decirle que no pensara en matemáticas era como decirle a un pájaro que no volara. Ideas venían a la mente de Sophie, día y noche, y se escabullía afuera de la cama para estudiar matemáticas mientras los demás dormían. Monsieur y Madame Germain estaban preocupados de que su inteligencia le traería corazones rotos y desprecios. Así que se llevaron las velas de Sophie, dejaron de encender la chimenea en su cuarto y se llevaron sus vestidos más calientes, desesperados por hacer que se quedara en cama. Pero aún así, nada detuvo a Sophie. Una mañana encontraron a Sophie envuelta en sus cobijas, durmiendo recargada en su escritorio, enseguida de un recipiente con tinta que se había congelado por el frío. Finalmente, los padres de Sophie cedieron ante los sueños matemáticos de su hija. Después de todo, sería imposible que una chica se volviera matemática.
Sophie creció durante la Revolución Francesa, cuando los campesinos hambrientos protestaron en contra de los reyes y nobles ricos que se agasajaban con salchichas, ensaladas y dulces. Cuando las calles se volvieron inseguras, los padres mantenían a Sophie dentro de casa, mientras gritos pidiendo igualdad hacían eco en las tejas del techo. Ella atesoraba la idea de que las matemáticas podrían hacer que el mundo tuviera sentido. Matemáticas, con sus reglas claras y simples. Matemáticas, con su fuerte sentido de orden. Matemáticas, que define cuándo el mundo tiene balance. Agazapada en la biblioteca de su padre, Sophie apenas escuchaba los distantes cañones que hacían temblar las contraventanas. Sophie descubrió que los matemáticos usaban los números como los poetas usaban las letras para cuestionar, explorar y resolver los secretos del universo. Leyó cómo los antiguos griegos escribían ecuaciones que hacían que lo imposible fuera posible. Agua podía ser bombeada hacia arriba. Un solo hombre que había jalado un poderoso barco hacia la costa. Un estudioso que medía el tamaño de la Tierra. Sophie anhelaba convertirse en matemática para escribir poemas así. Para cuando Sophie cumplió 19 años, la Revolución Francesa se había tranquilizado y era seguro salir a las calles de París de nuevo. Sophie quería ir a la universidad, pero ningún profesor leería los escritos de una mujer. Sophie consiguió apuntes de matemáticas en secreto y enviaba las tareas por correo. Firmaba sus escritos como Monsieur Leblanc. Hasta que un día tocaron la puerta. El profesor Joseph-Louis Lagrange había venido para conocer al estudiante misterioso que había enviado tan extraordinaria tarea sin haber ido a la clase. Nunca podremos saber quién recibió mayor sorpresa. El profesor Legrand, que no podría haber adivinado que Monsieur Leblanc era una modesta mujer joven que llevaba una blusa con volantes y el cuello recogido en una coleta. O Sophie, que nunca habría imaginado que un académico mundialmente famoso la visitaría. ¿Estaba su sueño a punto de volverse realidad? Cuando se descubrió el secreto de Sophie, las noticias de la chica prodigio se esparcieron por todo París. Por los rumores, la gente no podía imaginar que hubiese una chica tan inteligente hasta que la conocieron ellos mismos. Y pronto el calendario de Sophie estaba lleno de invitaciones para cenas y fiestas. Apenas sabía qué decir en esas salas llenas de gente, rodeada de mirones en sus mejores galas. Estaba deseosa de hablar sinceramente de matemáticas, pero ningún matemático tomaría seriamente a una mujer como para ayudarle en eso. Continuó sus estudios y usó cada oportunidad que tuvo para conversar con académicos en almuerzos y en salones. Bajo su seudónimo, le escribió a uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos, Carl Friedrich Gauss, quien incluso le respondió. Pero sus cartas pronto dejaron de llegar luego de que se diera cuenta que el señor Leblanc era una mujer. Cuando tenía 32 años, Sophie fue testigo de un experimento que reveló las leyes de las matemáticas en acción dentro de la vida cotidiana. Vio a un científico espolvorear arena en un plato de vidrio, mientras el científico frotaba el arco de un violín contra la orilla del plato de vidrio. Las vibraciones lo sacudían hasta que salían sonidos. Sorprendida, Sophie observó la arena bailar en el plato. Formaba círculos, luego diamantes, luego figuras con forma de 8. Entre más alta era la nota, las vibraciones sacudían con mayor rapidez el plato y los patrones de la arena se volvían más complejos. De pronto,
Sophie se dio cuenta de que cada mano toca una puerta, sus propias botas tocando en los adoquines. Cada movimiento emitía vibraciones que viajaban a través de objetos cercanos, tal como las olas fluyen en el agua. El resto de la gente en París tenía un gran interés también. La prestigiosa Academia de Ciencias ofrecía una medalla con un valor de 3.000 francos a quien pudiera encontrar una fórmula matemática que pudiera predecir los patrones de vibración. La información podría afectar edificios, puentes y quién sabe qué más. ¿Cuánta vibración era demasiada? ¿O hasta qué punto un objeto se puede romper? Los académicos en las escuelas dijeron que el problema era imposible. Sus cabezas daban vueltas, tan solo de pensar en las muchas maneras en que las vibraciones podían mover un objeto. Pero nada detuvo a Sophie. Tal como las matemáticas podían medir cómo un pájaro mueve las alas de arriba abajo mientras vuelan, Sophie sabía que las matemáticas podrían medir una superficie moviéndose hacia arriba y hacia abajo con vibraciones. Hizo sus mejores suposiciones de qué podía afectar este movimiento. Luego sumó, restó, multiplicó y dividió. Sophie pasó 2 años probando con números en diferentes combinaciones para escribir sus ecuaciones. Luego envió su trabajo a la academia. Y esta vez Sophie usó su propio nombre. El trabajo de Sophie causó revuelo en París. El concurso había recibido un solo trabajo y venía de una mujer. Sin embargo, la solución de Sophie era incorrecta. Cuando la academia extendió la fecha límite del concurso, Sophie regresó a trabajar. Por más de 2 años hizo pruebas con sus predicciones, haciendo vibrar arena en platos. Finalmente, luego de miles de cálculos, la arena se movió justo como los números de Sophie habían predicho. Su ecuación era precisa y elocuente, como un poema. Sophie fue la única a enviar un trabajo a la academia nuevamente. Esta vez, los académicos estuvieron de acuerdo en que su ecuación era correcta, pero rechazaron su explicación de por qué funcionaba. Aún así, nada detuvo a Sophie. Revisó su investigación y la envió a la academia una vez más. En 1816, Sophie Germain se convirtió en la primera mujer en ganar un gran premio de la Real Academia de Ciencias. Luego de 6 años, había sacudido a la academia lo suficiente como para romper su resistencia. Nadie podía negar que era una matemática ahora. El espíritu humano, dijo ella, reflexionando después, entre menos recursos tiene fuera de sí, necesita más recursos que vengan desde dentro. Luego del trabajo de Sophie, los matemáticos encontraron aún mejores maneras de predecir los patrones de las vibraciones. Eventualmente, sus descubrimientos hicieron posible construir la Torre Eiffel en París, los modernos rascacielos y los largos puentes por todo el mundo. Sophie es celebrada el día de hoy porque nada la detuvo. Su audacia y perseverancia han inspirado a muchas personas. Tal vez incluso puede inspirarte a ti. ¡Qué historia tan fascinante! ¿No te parece? Muy bien, ya que leímos Nada detuvo a Sophie, la historia de la inquebrantable matemática Sophie Germain, ¿cuál crees que es la estructura de texto? Bueno, tenemos algunas palabras como escabullía, anhelaba, ningún profesor, burlaban, perseverancia y se diera cuenta. De nuevo, ¿cuál crees que es la estructura de texto de la historia? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Problema y solución. D. Causa, problema y solución. Recuerda, puedes utilizar tu separador de estructura de texto para responder a esta pregunta.
Solamente envía A, B, C o D para resolver esta pregunta. ¿Listo? Muy bien. Ya que sabemos cuál es la estructura de texto, ahora vamos a escribir la idea principal. La mejor estructura de texto para esta idea principal va a ser la causa, el problema y la solución. Por lo tanto, utiliza esta oración modelo para escribir tu idea principal. Toma una pausa y usa la oración modelo para escribir tu declaración de tu idea principal para el pasaje en tu diario también. Y envíalo por el texto. Muy bien, sigamos adelante. Te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. Mi idea principal dice así. La causa es que Sophie Germain era una joven que amaba las matemáticas y deseaba ser matemática. El problema es que las mujeres no eran reconocidas como matemáticas durante su tiempo, así que nadie la tomaba en serio. La solución es que Sophie nunca se rindió. Se convirtió en una matemática e inspiró a muchas personas años después. Ahora, vamos a responder a una pregunta de opción múltiple de la idea principal. La pregunta dice así: ¿cuál es la mejor idea principal para la selección? A. Sophie Germain amaba las matemáticas y quería convertirse en matemática. Al comenzar su trabajo, nadie la tomó en serio, sin embargo, nunca se rindió. Finalmente, superó la idea de que las mujeres no eran reconocidas en el campo de las matemáticas para convertirse en una matemática famosa e inspiración para otros. B. Sophie Germain amaba las matemáticas. En lugar de jugar con otras chicas de su edad, pasó tiempo midiendo y contando. En lugar de dormir, estudiaba matemáticas. C. La joven Sophie envió en secreto trabajos para una clase de matemáticas en una universidad. El profesor de la clase llamó a su puerta y vio que era una mujer. D. Sophie Germain inspiró a muchas personas, incluidos los que construyeron la Torre Eiffel en París y los rascacielos y puentes modernos de todo el mundo. Envía A, B, C o D, según creas, es la mejor idea principal. Muy bien, sigamos adelante. Ahora vamos a escribir el resumen. Recuerda, lo único que tienes que hacer es utilizar la misma idea principal y extenderla añadiendo detalles de soporte. Lo que tienes que añadir es la evidencia. Y así harás que tu idea principal sea más fuerte. Un resumen completo. ¿Listo? Aquí tienes mi idea principal, la puedes utilizar para hacer tu propio resumen. Si gustas, puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar con el video. ¿Listo? Muy bien, sigamos adelante. Mi resumen dice así. La causa es que Sophie Germain era una joven que amaba las matemáticas y deseaba ser matemática. Estudió en lugar de dormir y jugar. El problema es que las mujeres no eran reconocidas como matemáticas durante su tiempo, así que nadie la tomaba en serio. Envió los trabajos con un nombre diferente. La solución es que Sophie nunca se rindió, se convirtió en una matemática e inspiró a muchas personas años después. Su trabajo con patrones de vibración hizo que otros perseveraran con su propio trabajo. Ahí lo tienes. Ahora que ya viste el resumen, vamos a responder a una pregunta de opción múltiple del resumen. Recuerda, aquí no dice cuál es el resumen perfecto o cuál es el único que es correcto, sino cuál es el mejor resumen para toda la lección. A. La joven Sophie Germain dedicó todo su tiempo a estudiar matemáticas. No dormía ni jugaba a las muñecas con otras chicas. Esto hizo que sus padres le quitaran las velas, los fuegos y los vestidos cálidos para la noche. B. De niña, Sophie Germain amaba y quería estudiar matemáticas en lugar de dormir o jugar. No fue tomada en serio cuando la gente descubrió que era una mujer porque las mujeres, en ese momento, no eran matemáticas. Su trabajo con patrones de vibración significó que nunca se rindió. Se convirtió en matemática e inspiró a otros para completar su trabajo. C. Durante la Revolución Francesa, las mujeres no eran vistas como matemáticas. Se suponía que las niñas jugaban con listones para el cabello o instrumentos. Carl Friedrich Gauss
nunca le escribió a Sophie Germain cuando descubrió que era una mujer. D. Sophie trabajó duro para convertirse en matemática. Sophie fue la única persona que participó en un concurso para encontrar una fórmula matemática sobre patrones de vibración. Sophie pasó más de 4 años trabajando para encontrar la respuesta. Envía A, B, C o D. Muy bien, ahora vamos a inferir y con eso terminamos. ¿Qué podemos inferir? Número 1. ¿Qué puede concluir el lector sobre los días siguientes luego del trabajo de Sophie Germain? Y número 2. ¿Por qué la autora termina la historia con tal vez incluso pueda inspirarte a ti? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Muy bien, ahora sí. ¿Qué puede concluir el lector sobre los días siguientes luego del trabajo de Sophie Germain? A. Los días siguientes de Sophie Germain incluyeron a más mujeres en matemáticas y otras áreas profesionales. B. Los días siguientes a Sophie Germain se mantuvieron sin cambios en el área de las matemáticas. C. La Revolución Francesa continuó con fuerza en aquellos días. D. El éxito del trabajo de Sophie se le dio a un hombre en los días siguientes de su trabajo. Envía A, B, C o D. Y por último, ¿por qué la autora termina la historia con tal vez incluso pueda inspirarte a ti? A. Para decir al lector que se convertirá en matemática. B. Para animar al lector a ser intrépido y perseverar por sí mismo. C. Mostrar al lector que Sophie Germain es la única mujer que debe ser vista como una inspiración. Y D. Valorar el trabajo de los matemáticos antes de Sophie Germain. Envía A, B, C o D. ¡Excelente trabajo, detectives! Nuevamente, leímos una historia, nos inspiró la historia y nos convertimos en verdaderos detectives de la comprensión. Sigue sintonizando el podcast ACE y conviértete en todo lo que puedes ser. ¡Hasta luego!